Veremos a continuación lo que es la segunda sección de antropología filosófica, empezando con los dos primeros apartados, las operaciones y la sensibilidad. Permítame presentarme, soy Jorge Manuel Moreno Varela y esta parte primera de la segunda sección me toca presentarla. Empecemos. Muy bien, tenemos aquí las 4 secciones del programa general, ¿no? Y lo que sigue pues es la segunda sección, que son facultades operativas. Vayamos pues. Empecemos con el índice del hombre en el mundo natural. Tenemos las operaciones vitales básicas, el 2, la sensibilidad interna y externa, el 3, las tendencias sensibles, deseos e impulsos, 4, pensamiento y lenguaje humano, 5, la dinámica volitiva humana y 6, la afectividad humana. Pasemos al apartado 1, las operaciones vitales básicas. También aquí tenemos un índice de las operaciones vitales básicas. Número 1, la jerarquía del orden natural, que es la que empezaremos. Seguiremos después con el 2, ser vivo y materia inerte. 3, principio vital, operaciones vitales y facultades. Y 4, las operaciones vitales básicas. Entonces tenemos que las operaciones vitales básicas, tenemos la jerarquía del orden natural. Respecto a la pregunta sobre el ser del hombre, el hombre parece antes que nada un ser más en el mundo. Pero ¿a qué se refiere lo de un ser más en el mundo? Bueno, pues se considera al hombre como un ser más en el mundo porque el ser humano viene a formar parte del conjunto de los seres que existen en la realidad. Al igual que los animales, las plantas, las montañas, los ríos, etc. Es decir, pues, el ser humano comparte con todos los demás seres el hecho fundamental de ser y existir. Vamos a continuar con el punto 2, ser vivo y materia inerte. Primero veamos cómo delimitar lo animado y lo inanimado para después ver sus características. Pero tenemos la otra parte de ser vivo y materia, que es respecto a la inmanencia, y que Aristóteles distingue 2 operaciones que más adelante vamos a ver. Continuemos. Mencionamos que para la delimitación entre lo animado y lo inanimado se tienen características, tal que unas son constitutivas y las otras, bueno, dentro de las constitutivas tenemos la organicidad y tenemos la unidad. Además de las constitutivas tenemos las operativas, ¿ok? En las operativas tenemos la capacidad de adaptación ambiente y el automovimiento. En el caso de la organicidad, se refiere a que el ser en cuestión tiene una estructura organizada y teleológica. Se trata, pues, de un sistema vivo en el que cada elemento existe en función del todo. Ahora bien, filosóficamente, la organicidad implica reconocer que la vida no se explica reduciendo el todo a la suma de sus partes, sino entendiendo las propiedades emergentes
que surgen de esa organización compleja del sujeto humano. Ahora bien, respecto a la característica unidad, el sujeto es un solo ente con multiplicidad de órganos y funciones, y también puede referirse a la síntesis cuerpo-alma o bien cuerpo-mente. Estas características operativas de automovimiento y la de capacidad de adaptación al ambiente se refieren pues a cómo actúa, cómo opera un ser vivo desde su propia naturaleza, ¿no? Las características constitutivas pues nos vienen a indicar lo que algo es, mientras que las características operativas indican lo que algo hace por sí mismo. A continuación, tenemos las operaciones vitales básicas respecto al ser vivo y materia inerte. Se tienen el caso de Aristóteles, que distingue dos tipos de operaciones, las transeúntes y las inmanentes. Vamos a continuar con las transeúntes. Tenemos primero las operaciones transeúntes, decíamos, ¿no? Son aquellas operaciones cuyo término y efecto permanecen fuera del sujeto que realiza la acción. El objeto de su acción permanece fuera del sujeto en el caso de las operaciones transeúntes. Veamos ahora las operaciones inmanentes, que son las operaciones cuya causa y efecto permanecen en el sujeto. Con esto se perfecciona el sujeto, no la cosa exterior. Las acciones inmanentes vienen a ser lo que guarda y queda dentro. El hombre comparte con los seres vivos el automovimiento, comparte la unidad, comparte la organicidad y la inmanencia. Algo más. Las operaciones inmanentes son fundamentales para comprender lo que es la vida interior del sujeto, como la conciencia, como la identidad y como la espiritualidad. Por ejemplo, pensar, recordar, querer, desear, imaginar, sentir, decidir, etc. Y podemos preguntarnos, ¿son relevantes estas operaciones? Claro que sí. Radica en que muestran que el ser humano es un sujeto consciente, libre y espiritual, con una vida interior que le permite conocerse, autodeterminarse y buscar sentido. O sea, que vienen a ser el núcleo de la experiencia personal y fundamento de la dignidad humana. Si vayamos ahora al punto 3, el principio vital, operaciones vitales y facultades. Las operaciones vitales tenemos además las facultades del alma humana. En las vitales, Aristóteles y Santo Tomás distinguen entre estar vivo o estar nutriéndose o estar conociendo en estas operaciones vitales. Veamos la siguiente diapositiva que nos dice Aristóteles y Santo Tomás. Distinguen 4 operaciones vitales: alimentarse, sentir, entender y la traslación del lugar. Por su parte, Santo Tomás asume y cristianiza la visión aristotélica, integrándola en un sistema teológico filosófico. Así es. Pero en el caso de Aristóteles, distingue que cada operación vital
revela un grado de perfección en el alma y a mayor complejidad de operaciones, mayor desarrollo vital. Entonces decíamos que Aristóteles y Santo Tomás nos dicen que la vida es el principio operativo que hace posible esas operaciones. ¿Okay? Entremos ahora con las dos facultades del alma del hombre. ¿Okay? Tenemos el inciso A, funciones orgánicas o corporales. Inciso B, funciones intelectuales o no orgánicas. Vayamos a ver el inciso A. En las funciones orgánicas tenemos las funciones vegetativas, tenemos las funciones sensitivas, las funciones apetitivas o instintivas y las funciones motoras. Vayamos a ver las funciones vegetativas. Las funciones vegetativas son la nutrición, el crecimiento y la generación. Como sabemos, estas funciones son las más básicas y tienen la finalidad de conservar y perpetuar la vida física. Y se les llama vegetativas porque son propias también de los vegetales, de las plantas. Muy bien. A continuación, vamos a ver las funciones apetitivas o instintivas, que son los deseos y los impulsos. Pero, ¿qué podemos decir pues de estas funciones apetitivas o instintivas? Estas funciones son las fuerzas internas que impulsan al ser, a lo que es el ser vivo, a que actúe en busca de un bien, a que actúe a evitar un mal. Y estas nacen de la sensibilidad, nacen del conocimiento intelectual. Además, se orientan a la satisfacción de necesidades que son naturales, como son el comer, el defenderse, reproducirse, buscar placer, evitar dolor, etc. Y se tiene que los seres humanos pueden ser dominadas o bien reguladas por la razón y la voluntad. Pasemos a ver algo más sobre las operaciones vitales básicas propiamente. A manera de conclusión sobre las operaciones vitales básicas, tenemos que estas son comunes a todos los vivientes. Caracterizan la vida vegetativa tres tipos: la nutrición, el crecimiento y la generación. Mientras que el animal vive para perpetuar la especie, la persona humana vive para pensar y amar. El tema que sigue es la sensibilidad interna y externa sobre la parte 2, el hombre en el mundo natural. Los apartados de la sensibilidad interna y externa son: ¿qué es la sensibilidad? ¿Qué es el conocimiento? Y vamos a ver los sentidos externos y la sensación. Y tenemos finalmente la sensibilidad interna y la percepción. O sea, vamos a ver las respuestas. Empecemos con ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad viene a ser el conjunto de órganos y funciones que posibilitan el conocimiento sensible y está compuesta por los sentidos externos y los sentidos internos. Tenemos pues que vamos a continuar con el apartado del conocimiento. El conocimiento,
¿Qué es? Conocer es una relación entre el sujeto que conoce y una realidad que es conocida. Conocer es poseer de modo inmaterial o intencional una forma ajena. Aquí conviene mencionar la relevancia que tiene en filosofía el término intencional. Intencional es poseer un conocimiento de una manera intencional. Así es. O sea, poseer intencionalmente significa que ese conocimiento está estructurado por la intencionalidad de la conciencia. Es decir, que la mente o conciencia está dirigida hacia algún objeto, ¿no? Conviene pues aclarar que el término intencionalidad no significa tener intención en el sentido cotidiano. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, veamos la noción de forma, el término forma en filosofía. Es un término tan común que conviene ver porque es la explicación tan amplia, ¿no? Entonces, forma, dentro de las nociones. Forma, tenemos que en los seres corpóreos, la forma no es más que una de las partes sustancial o accidental de la esencia. La forma no puede identificarse con la esencia, como se identifican la quiridad y la naturaleza, más que en los entes incorpóreos. La forma se divide en esencia y accidente, son los accidentes. La forma sustancial es una de las dos partes sustanciales de lo que es el ser corpóreo. La forma sustancial es el acto de la materia prima y junto con esta materia prima compone el cuerpo o materia segunda. La forma es pues el acto en el orden de la esencia. Ni la forma ni la materia existen por separado. Lo que existe es el compuesto de ambas, que es el ser corpóreo. La única excepción es que la forma racional o alma que subsiste después de la corrupción del hombre. Derivado del conocimiento se tiene el término de forma, decíamos, que por eso hicimos un repaso a las nociones de forma. Tenemos pues que la forma, ¿qué es la forma? Decíamos, ¿no? La forma es el principio intrínseco de unidad y actividad, y aquello por lo que algo es lo que es. Tenemos de la forma el inciso A, la forma sustancial, y el inciso B, la forma accidental. El término forma en general se refiere a aquello que da estructura, que da identidad o esencia. O sea, a algo además es un concepto central en la ontología y en la metafísica. Ahora bien, para Aristóteles, todo ser corpóreo está compuesto de materia más forma. Por ejemplo, una estatua de mármol. La materia es el mármol y la forma es la figura de la estatua, su forma escultórica. Vayamos a ver el inciso A, la forma sustancial. Veamos antes la noción de substancia, por su relevancia, ¿no? Sustancia es lo que existe por sí mismo y no necesita de otra cosa para existir. En contra, por así decir, de la sustancia está el accidente. El accidente vienen a ser propiedades no esenciales, por ejemplo, el color, el tamaño, la posición. Veamos
los 9 accidentes. Tenemos la cantidad, la cualidad, la acción, la pasión, la relación, la posición, el hábito, el lugar y tiempo. Esos son los 9 accidentes. ¿Ok? Empecemos pues con este inciso A sobre la forma sustancial. Los seres materiales tienen de modo natural la forma, gracias a la cual cada ser es lo que es y no otra cosa. Un árbol, por ejemplo. Substancial es lo que constituye una substancia. Veamos ahora la forma accidental. Se trata de un modo de ser que puede variar, porque no afecta esencialmente al ser de la cosa. Por ejemplo, lo que habíamos visto, una estatua blanca. Una estatua blanca, el color blanco viene a ser el accidente de cualidad y puede cambiar a negro. ¿Okay? Pasamos al conocimiento. En el conocimiento se da una apropiación de las formas exteriores en el acto de conocerlas. A esta apropiación se llama intencionalidad. El conocimiento humano presenta 2 niveles: conocimiento sensible, conocimiento intelectual. El conocimiento sensible tenemos la imagen sensible, y en el conocimiento intelectual se tiene la idea o el concepto. ¿Okay? Y este conocimiento intelectual necesita al conocimiento sensible. Aquí de nuevo tenemos el término intencionalidad, que decíamos es la conciencia, es decir, que la mente o conciencia está dirigida hacia un objeto. También tenemos el término concepto, que en filosofía es una representación mental universal que expresa la esencia o naturaleza de algo. Eso es lo que define a lo que es concepto. Sigamos con los sentidos externos y la sensación. Tenemos 3 apartados sobre los sentidos externos y la sensación. Aristóteles nos dice: nada hay en el intelecto que no esté previamente en los sentidos. O sea, para que llegue al intelecto tiene que pasar por los sentidos. Tenemos los sentidos externos y tenemos la sensación. Veamos cómo Aristóteles amplía eso de que nada hay en el intelecto que no esté previamente en los sentidos. El punto de contacto, nos dice Aristóteles, entre lo que es la realidad material y lo que es el sujeto cognoscente, se viene a dar en los sentidos. O sea, que lo que pasa pues es que lo previamente en los sentidos es que el punto de contacto entre la realidad y el sujeto se da precisamente a los sentidos. Recordemos lo de los sentidos externos. Los sentidos externos son facultades orgánicas, tienen órgano corporal especializado. Ejemplo, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. O sea, esos 5 son los sentidos externos. Para ver el concepto de la sensación se tienen 3 apartados. Las cualidades sensibles captadas en la sensación. La sensación realiza la sensación, quien realiza la sensación pues viene a ser el sujeto. Ahora bien, ¿qué es la sensación? Sí, ¿y qué es? Son sus cualidades y la realización. Pero empecemos con qué es la sensación.
La sensación viene a ser una recepción intencional de una forma sensible y particular de algo, claro. O sea, que la sensación es un acto por el cual una persona capta la forma sensible de un objeto, sin recibir su material, claro, y lo hace de manera intencional, es decir, lo hace de una manera dirigida hacia ese objeto. Lo que capta es la forma del objeto, esto es su color, sonido, textura, y no es que capte su materia. Por ejemplo, decíamos, al ver una manzana, captamos su forma visual. No es que nos la comeremos. Vayamos a ver las cualidades sensibles captadas en la sensación. Tenemos las cualidades secundarias en psicología experimental, las cualidades sensibles propios en la tradición clásica y las cualidades sensibles captadas en las sensaciones solo pueden ser percibidas por un único sentido externo que ya mencionamos. Se tiene que una condición es que esas cualidades sensibles solo pueden ser, decíamos, por un único sentido externo. Y tenemos también que en filosofía, para la psicología experimental, las cualidades secundarias son aquellas propiedades que no existen en los objetos como tales, sino que vienen a depender de la percepción del sujeto. También conviene mencionar que la distinción de cualidades primarias y cualidades secundarias se tiene que las primarias están realmente en el objeto, la forma, el tamaño, el movimiento, mientras que las cualidades secundarias no están en el objeto como tal, sino que vienen a ser efectos que causan en nuestra percepción, por ejemplo, el color, el sabor, el olor, el sonido. ¿Okay? Ahora bien, en la tradición clásica, Aristóteles, Tomás de Aquino, los sensibles propios son aquellos objetos de percepción que corresponden exclusivamente a un solo sentido y que solo pueden ser conocidos a través de un sentido específico. Una cuestión es quién realiza la sensación en el sujeto. Y la respuesta es que lo realiza el individuo. ¿Okay? Los órganos corpóreos son solo instrumentos. Yo veo un paisaje y no digo mis ojos ven un paisaje. Con esta diapositiva damos fin a la parte 1 de la sección 2. ¿Okay? Hemos visto pues las secciones 1 y 2. Continuaremos con el apartado 3, las tendencias sensibles, deseos e impulsos. ¿Ok? Muy bien. La bibliografía es la siguiente. La vida lograda, de Alejandro Llano. Antropología filosófica, de José Ángel García Cuadrado. Fundamentos para una empresa humanista centrada en la persona, Dominique Melé-Carné. La otra, Fundamentos de Antropología, Ricardo Yepes Stork y Javier Aranguren Echeverría. Y Metafísica, Aristóteles.